No adelanten nada, hasta la fecha estos son los últimos capítulos que subió el autor, según fanficción, su última actualización fue el 25 de diciembre del 2018, hace 7 años, hasta aquí llegamos pero otra cosa más voy a tratar de traerles un nuevo fanfic, voy a preguntarle al autor si me permite subirlo a YouTube. Les avisaré en el próximo vídeo si lo consigo. Capítulo 21. Todo el mal del cielo. El fin de una era. La mente de Shirou se quedó en blanco. La estática borró todos sus pensamientos, dejando tras de sí nada más que ruido blanco. Al mismo tiempo, su visión se nubló, haciendo que todo se desvaneciera de la vista. Todo, es decir, excepto el hombre que está frente a él. Yo soy el hueso de mi espada. Algo se alimentaba de su cabeza, de su corazón, de su propio ser. Palabras que encarnan a un hombre que persiguió el ideal de salvar a todos hasta su amargo final. Era a la vez un epitafio y un voto, palabras que describían a aquel que nunca flaqueaba, nunca se rendía. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Eran lo mismo. Las palabras que resonaban en la mente de Shirou eran palabras que había escuchado antes, que había sentido antes, que había hablado antes. Eran palabras que resonaban en él a pesar de que lo había desechado todo. Pero al final, no fueron sus palabras. Aunque esas palabras pertenecían a Emilia Shirou, no eran las que lo encarnaban a él, el que había creado un milagro con sus propias manos. Y debido a eso, algo se resquebrajó en él. Solo se formó la más leve, una pequeña fractura que debería haber pasado desapercibida. Y con esa pequeña fractura, el velo de misterio que rodeaba su llegada a este mundo, el velo sobre sus recuerdos que encerraba el momento en que cruzaba, revelaba una ligera brecha. Esa brecha permitió una realización, una epifanía. Al ver al hombre frente a él, al resonar con las palabras escritas en el alma de ese hombre, al ver el camino que había tomado y cómo difería del suyo, al darse cuenta de que el hombre frente a él era otro Emilia Shirou, Shirou se dio cuenta de algo más. Emilia Shirou no existía en este mundo. El rey delfín blandió su espada y una luz se derramó. Un poder innegable, algo sagrado, algo intocable y, sin embargo, algo que fue obtenido por un hombre que perseguía una utopía lejana. Bajo la espada de la salvación, los pedazos adoquinados de Emilia Shirou se desmoronaron y desaparecieron del mundo. Una docena de estrellas plateadas brillaron en la visión de Liliana. Apretando los dientes y haciendo gala de toda su habilidad, Liliana barrió al maestro por los aires. Se oyeron notas entrecortadas mientras esquivaba por poco los ataques de Erika. Pero la ofensiva del caballero rubio estaba lejos de terminar. Detrás de Liliana, un león plateado se abalanzó. Sus patas plateadas se dirigían hacia su torso y sus fauces volaban hacia su cabeza. Sin apenas tiempo para responder, Liliana se echó a un lado. La sangre salpicaba las calles mientras las garras del león plateado rozaban su costado, pero había evitado una herida letal y había causado una pequeña abertura. Usando eso, Liliana se retiró, usando rápidamente la magia de vuelo para ganar distancia. Erika no lo persiguió. El caballero rubio se quedó allí y observó cómo Liliana creaba un espacio entre ellos. La única otra acción que tomó fue llamar al león plateado para que volviera a su lado. Finalmente, con un poco de espacio para respirar, Liliana echó un rápido vistazo a su alrededor. Su batalla ya se había prolongado por un tiempo y las cicatrices de la misma se podían ver claramente en el área. La plaza donde comenzó el enfrentamiento estaba llena de líneas y cráteres por sus ataques, y los edificios cercanos no estaban mejor, ya que algunos ya estaban derrumbados. Afortunadamente, parecía que la mayoría de los transeúntes habían logrado escapar sanos y salvos. Más. Había algunos desafortunados rezagados que habían quedado atrapados en el fuego cruzado, pero no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Sin embargo, hizo que se formaran dudas en su mente. Erika no era así. Involucrar a los transeúntes, atacar a plena luz del día, actuar tan descaradamente, incluso si ella y Lord Godou hubieran decidido eliminar su postura pacífica y comenzar una conquista, no había forma de que la justa Erika dejara todo a un lado como lo estaba haciendo ahora. Para ella, que se convirtió en gran caballero a la edad de 18 años cuando otros no lo hicieron hasta mucho después, era impensable. Así que Liliana tenía que saberlo. La razón por la que su rival de toda la vida lo dejó todo, la razón por la que atacaría de la nada sin descuidar las bajas. Erika, dijo Liliana. ¿Por qué estás haciendo esto? No tenía sentido. Independientemente de lo que pudiera haber pasado, Erika en el fondo no era una persona que actuara de esa manera. Así que tenía que haber una razón para ello. Debe haber una razón para ello.
Erika acarició el león plateado que tenía a su lado y le sonrió. Erika. Al escuchar la voz de Liliana, Erika finalmente levantó la cabeza. Sin embargo, a diferencia de la determinación y el fervor que Liliana esperaba, solo había perplejidad en los ojos de Erika. Ya te lo dije, dijo Erika. Esto es por el bien de mi rey. Tu rey. Entonces, Lord Godou ha decidido finalmente ir en contra de mi Lord Shirou. Godou. Erika inclinó la cabeza. ¿Qué tiene que ver con esto? Los ojos de Liliana se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso no estaba bien. Erika adoraba a Godou. Fue hasta el punto de que, al parecer, había una apuesta en la Cruz Negra de Cobre sobre cuándo dejaría la compañía para crear una organización por su cuenta con Godou. Que ella hablara tan despreocupadamente de él, no, que incluso dejara de lado los honoríficos de su nombre. Ya veo. Habiendo conocido a Erika desde hace más tiempo, debería haber sido la primera en darse cuenta. ¿Desde cuándo te has hecho cargo de ella, dios hereje? Erika no respondió, pero su expresión relajada desapareció. En un instante, había convertido a Cuore di Leone en un arco. Una flecha de luz se formó en su mano derecha, y Erika la disparó a Liliana. Pero el caballero de plata lo esperaba. Liliana esquivó la flecha y voló hacia Erika. El caballero rubio no pudo reaccionar a tiempo. En un instante, Liliana estaba frente a Erika. Se acabó. Maestro surcó el vuelo. Sin embargo, no era el filo lo que se movía hacia Erika, sino la parte plana de la hoja. A pesar de que Erika había actuado de una manera escandalosa, a pesar de que había innumerables peligros para ella estar viva mientras estaba controlada por un dios hereje, Liliana no pudo hacer que ella misma matara a Erika. Pero... Yuri. ¿Puedes decir dónde está Erika? Y gire a la derecha en unas cuadras. Ella debería estar allí luchando, ¿alguien? Godou asintió y siguió las instrucciones de Yuri. En ese momento, Godou sostuvo a Yuri fuertemente en sus brazos con un abrazo nupcial. Estaban cruzando los tejados de Italia con Godou haciendo un amplio uso del vendaval para maniobrar por la ciudad. Detrás de ellos, resonaban explosiones y gritos, las secuelas del intenso enfrentamiento entre los desconocidos dioses herejes, Atenea y Dondi. Godou apretó los dientes, pero siguió moviéndose. Tenía que confiar en sus aliados. Aunque odiaba su impotencia, aunque odiaba que le recordara cómo no podía hacer nada en el pasado, tenía que soportarlo. En ese momento, recordó lo que dijo Yuri. Espera, ¿Erika está peleando con alguien? ¿Significaba eso que había otro dios hereje por ahí? ¿Qué estaba pasando? No estoy seguro, dijo Yuri. No es un dios hereje o una bestia divina. De hecho, parece que, no. No pudo ser. ¿Por qué lo haría? Yuri negó con la cabeza. Lo siento, Godou-san. Es demasiado confuso. Godou suspiró. Muy bien. Entonces me daré prisa. Si Yuri no estaba seguro, entonces tendría que verlo con sus propios ojos. Aún así, tuvo una mala premonición. Algo en sus entrañas le decía que las cosas no iban a terminar bien. Godou se sacudió ese sentimiento y se concentró. Dedicó toda su atención al vendaval, usándolo para amplificar su velocidad mientras protegía a Yuri. Por eso, no tardó mucho en llegar a donde estaba Erika. Estaba parada en medio de la calle y tenía peor aspecto. Su vestido carmesí estaba hecho jirones y su cuerpo estaba cubierto de cortes sangrantes. Cuore di Leone estaba agarrada en su mano izquierda como un arco, pero había algunos leones plateados inmóviles en la distancia. Al ver eso, Godou dejó escapar un suspiro de alivio. Lo hizo a tiempo. Aunque estaba un poco harapienta, Erika estaba bien. Seguro. Vivo. Pero entonces vio a la persona a la que estaba enfrentada. Liliana corrió hacia Erika como un cometa, y maestro en mano. Habían llegado a un lado de la plaza, dentro de la visión de Erika, pero fuera del campo de visión de Liliana. Sin un segundo que perder, Godou dejó a Yuri en el suelo y luego corrió hacia Erika. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que detenerlo. Liliana. Gritó el nombre del atacante. Una decisión rápida. Era obvio. Liliana era una persona razonable, así que al oír su voz, al menos lo escucharía. Eso era lo que pensaba. Y pensó que tenía razón. Liliana vaciló. Por un breve momento, su concentración se desvaneció mientras registraba la voz de Godou. Pero tal vez debido a esa indecisión, el resultado quedó grabado en piedra. Y el único resultado que Godou esperaba evitar se cumplió.
Ya fuera por el bajón de concentración de Liliana, por la fatiga de un combate prolongado o por alguna interferencia externa, el maestro se retorcía. Lo que debería haber sido un golpe incapacitante en el cráneo se convirtió en uno letal. En un instante, el mundo de Godou se desmoronó. Liliana bajó la espada y se quedó mirando el cadáver de Erika. Al menos, lo que debería haber sido su cadáver. Pero a diferencia del cuerpo salpicado de sangre que debería haber yacido en el suelo ante ella después de lo que hizo, solo había una muñeca. Un maniquí vestido como Erika y sosteniendo un arma similar a Cuore di Leone. Por un momento, se sintió confundida. Pero luego lo entendió. No era que un dios hereje se hubiera apoderado de Erika, sino que la que conocían como Erika se había ido hacía tiempo. Y para reemplazarla, se hizo esa muñeca. Había sido convincente, pero las señales estaban ahí. Erika dudando de sí misma, dudando de su amor por Godou. ¿Y la conversación que compartieron en el barco, fue en ese momento? No. Tal vez Erika ya se había ido mucho antes. Liliana suspiró, llorando en silencio a su rival y amiga de toda la vida. Las risas enloquecidas sonaron a un lado. Los ojos de Liliana se abrieron de par en par y recordó quién la había llamado mientras atacaba. Rápidamente, se volvió hacia un lado y dijo: Señor Godou. No es lo que parece. El rey diablo más joven dejó escapar un rugido gutural y cargó. En su mano derecha se formó una gigantesca espada dorada. Tal vez en algún momento se le podría haber llamado hermoso o espléndido. Sin embargo, en ese momento, las líneas carmesí se extendieron a través de su forma como grietas y un miasma oscuro comenzó a surgir a su alrededor. Aunque quería explicarse, Liliana se vio obligada a levantar su espada para defenderse. Godou rugió y blandió su espada. Liliana trató de detenerlo, pero rápidamente se vio obligada a bloquear debido a la fuerza detrás del golpe de Godou. Pero incluso esa breve defensa se desmoronó, y Liliana salió volando por los aires hacia las ruinas de un edificio. El polvo y los escombros se esparcieron cuando Liliana se estrelló contra ellos. Sintió que algo se rompía y dejó escapar un jadeo de dolor. Y el maestro aterrizó en el suelo junto a ella, estrellándose contra las baldosas rotas. Al ver eso, se acercó a ella con la mano derecha, pero alguien pateó la espada antes de que pudiera agarrarla. Al levantar la vista, vio a Godou de pie frente a ella. Tenía que dar explicaciones. Tuvo que decirle que se trataba de una treta. Que a la que mató no era Erika. Que un dios hereje la había reemplazado por una muñeca sin vida. Pero apenas podía respirar, y mucho menos hablar. Aún así, con el poco aliento que podía recoger, dijo: Señor Godou. Esto. No quiero escucharlo. Su voz sonó fría y llana, inquietantemente tranquila. Y luego pisoteó con el pie. Gritó Liliana. Un dolor blanco y cegador estalló en su mano derecha y casi la dejó inconsciente. Solo debieron haber sido unos segundos, pero a Liliana le pareció una eternidad cuando Godou apretó su talón contra su mano. Finalmente, se detuvo. Parpadeando entre lágrimas y tratando de calmar su respiración entrecortada, Liliana miró fijamente a Godou. Y cuando lo hizo, vio por qué él actuaba de esa manera. Lágrimas sangrientas corrían por sus mejillas. Su habitual sonrisa amable había desaparecido. No, no se ha ido. Estaba congelado en su lugar, una máscara para evitar que todo se desmoronara. Sin embargo, sus ojos mostraban sus verdaderas emociones. Liliana ya las había visto antes en otros hombres, los ojos sin vida de un hombre que ha sido empujado más allá de su punto de ruptura. Iba a morir. Ya no se podía razonar con Kusanagi Godou. Después de perder a Erika, había caído en las profundidades de la desesperación, convirtiéndose en un verdadero rey diablo al que ya no le importaba el bien o el mal. Alguien que había descartado todos los pensamientos de misericordia y haría cualquier cosa para acabar con su enemigo, no. Eso sería demasiado amable. Antes de que murieran, los atormentaría, les infligiría 1000 miserias antes de su muerte para que cuando finalmente llegara fuera un alivio. Eso era lo que veía en esos ojos fríos y oscuros que le devolvían la mirada. Muerte. Iba a morir. Ella moriría, y no sería una muerte limpia. Moriría, dolorosa, espantosamente, y no podría hacer nada al respecto. No. Godou movió su espada y miró a Liliana. Inclinó la cabeza y se llevó la mano izquierda a la barbilla, como si estuviera contemplando la mejor manera de cortar un trozo de carne. Al ver eso, a Liliana se le contrajo el pecho y gritó: Shirou. Pero no apareció. Su rey, aquel a quien amaba, por el que lo daría todo.
La que le devolvía los sentimientos, aunque no los merecía. No se presentó. Godou esperó. Tal vez quería una explicación. Tal vez un sentimiento persistente lo hizo dudar. Pero después de que pasaron los segundos y Shirou no llegó, ambos se dieron cuenta de que no vendría. Godou se burló y luego volvió a centrar su atención en Liliana. El miedo se apoderó de su corazón. Ella no pensó. No pudo. No quería morir. Quería ver a Shirou. Quería vivir. Así que ignoró el dolor en su mano derecha, ignoró el dolor en su espalda y costados y se puso de pie. O lo intentó. Pero en el momento en que ella se movió, Godou también lo hizo. Liliana no sabía cómo ni dónde la había golpeado. Algo se rompió y su mundo giró de repente. Cuando dejó de moverse, no podía respirar. Dejó escapar jadeos balbuceantes, pero todo lo que obtuvo fue el sabor del hierro y algo resbaladizo que brotó de su garganta. Unos pasos se acercaron a ella. Godou. Liliana tuvo que escapar. Pero no pudo. Ya no. Su cuerpo no le respondía y su visión se oscurecía. Incluso ese miedo que se apoderaba de su pecho se estaba desvaneciendo ahora. Se acercaron pasos rápidos y alguien gritó. Godou-san. Parar. Esto no es como tú. A través de su visión sombría, Liliana pudo ver a una joven de pie detrás de Godou. Ya no podía recordar quién era, pero sabía que era alguien que podía influir en Godou. Alguien a quien pudiera escuchar. Una breve esperanza floreció. Pero esa esperanza se desvaneció cuando Godou la ignoró y dio un paso adelante. Al ver eso, Liliana cerró los ojos y aceptó su destino. Estático. Un viento. El torrente impetuoso que marcaba su inevitable final y arrasaba con todo lo que conformaba. No. Eso no estaba bien. Un viento, un torrente, algo así implicaba fuerzas externas. A lo que se enfrentó fue diferente a eso. Si hubiera sido externo, podría haberlo resistido. Si ese era el caso, aunque sería casi imposible, podría haberse opuesto a él, abrirse paso a la fuerza por pura voluntad. Pero no fue así. Lo que experimentó fue algo a lo que no pudo resistirse. Algo que ocurría desde dentro de él, no desde fuera. Y no era algo que tratara de aplastarlo. En cambio, era algo que lo separaba. Y eso tampoco estaba bien. En lugar de separarlo, fue un desmoronamiento. Para empezar, no había nada que mantuviera unidas las piezas. En cambio, había sido un delicado equilibrio. Como un castillo de naipes, las partes fueron cuidadosamente colocadas para formar un todo. Pero ahora, una de las cartas cambió. Y así, todo se vino abajo. Se dio cuenta de lo que se suponía que no debía reconocer. Los recuerdos acumulados se cargaron en un cuerpo que no debería existir. Un alma fragmentada que estaba dispersa por la eternidad había sido reformada reuniendo algunas otras piezas. Piezas que eran similares, pero que no encajaban del todo bien. Pero eso debería haber estado bien. Aunque las piezas no eran iguales, como un mosaico, formaban un todo cohesivo. Era una estructura que permitía cierto margen de interpretación, pero que se unía de manera lo suficientemente similar como para representar lo que una vez fue. Emilia Shirou. El desgarro le permitió existir en este mundo. El desgarro de la realidad lo había condenado a desvanecerse, pero al mismo tiempo creaba una oportunidad para persistir. Una sombra proyectada en su forma apareció por casualidad en el mundo, y alguien intervino para reconstruir rápidamente algo de esa piedra. Y al hacerlo, ocurrió un pequeño milagro que permitió que su conciencia regresara. Pero fue descuidado. Fortuito. Si bien un mosaico de un objeto parecía similar a lo que modelaba, había vacíos. Fracturas que eran inevitables entre cada pieza, dejando claro que se trataba de una imagen y no de la verdad. Lo mismo le ocurría a él. Emilia Shirou. Ese era su nombre. Eso era lo que él pensaba que era. Eso fue lo que una vez fue. Pero, no lo era. En cambio, ese derecho pertenecía al Rey Delfín. El que persiguió un milagro sin mirar atrás. Persiguiendo eternamente, llegó a una utopía lejana para reunirse con alguien que esperaba incansablemente. Incluso entonces, esa persona no existía en el mundo en el que se encontraba. El mundo de los dioses herejes y los reyes diablos fue uno que nunca tuvo una persona llamada Emilia Shirou. Y el mundo donde se originaron sus fragmentos ya no tenía una persona llamada Emilia Shirou. Así que él no existía. Un facsímil. Piezas pegadas en forma de Emilia Shirou. Un cuerpo que existía fuera de la creación, una fantasía que se engañaba a sí misma pensando que era la realidad.
Una ilusión. La estática creció y sus cimientos se desmoronaron. Los pedazos cayeron y se dispersaron en el vacío. Con él, su conciencia se desvaneció. Pero, antes de que desapareciera por completo, las palabras resonaron en su mente. La santa espada de un sueño inalcanzable, te otorgo estas sagradas palabras de hechizo como la pizca de esperanza que queda. Los cimientos que se desmoronaban se fortalecieron. Las piezas caídas desaparecieron, pero las pocas que quedaron fueron reforjadas. Los fragmentos iniciales, los fragmentos centrales de esa persona. El que buscó un milagro más allá de sus posibilidades. El que convirtió su propio ser en una espada. Aquel que se sacrificó para salvar a aquellos a quienes cuidaba, que alcanzó su salvación con sus propias manos. Las piezas eran pocas y no eran suficientes para formar un todo. Pero no pasaba nada. En el vacío que quedaba, surgió algo más para llenar el vacío. El poder de alguien que fue expulsado de la creación. El lamento de quien cargó con el pecado original. La fuerza de un rey tirano que usurpó. Emi Yashirou. Él no existía, al menos, no en esta realidad. Su presencia era una ilusión, un sueño imaginado y colocado en el mundo por una diosa que vio una pizca de esperanza para la humanidad en su historia. Él era su fantasía, un santo de la espada invencible que podía enfrentarse a aquel que controlaba toda la existencia, que trataba a la humanidad y a los dioses por igual como juguetes. En otro mundo, eso no sería suficiente. Una fantasía era solo eso. No importa cuán vívido fuera, al final, no podía cambiar nada. Pero el mundo de la diosa era diferente. De mitos y leyendas, llevando la esencia del mundo y más allá. Hombres y mujeres salían rutinariamente de sus historias al mundo mortal, descendiendo como dioses herejes sobre el mundo. Emi Yashirou. Una persona inexistente. Una fantasía soñada por una diosa. Un hombre cuyas acciones y sacrificios constituyeron toda una historia. Fragmentos de divinidad llenaron el vacío, fragmentos de un alma dieron forma a la forma, y su historia la hizo real. Desafiando el orden natural, desafiando su fin, desafiando su inexistencia, el hereje Emi Yashirou descendió sobre el mundo mortal una vez más. Tony se rió mientras miraba fijamente a los ojos esmeralda del oponente frente a él. Maldita sea. No pensé que habría alguien tan hábil entre los dioses. Su cuerpo estaba agrietado y hecho jirones. Incluso con su autoridad de hombre de acero que le otorgaba casi invencibilidad, su carne plateada tenía innumerables heridas de la espada de su oponente. Los edificios alrededor de Donny fueron destruidos hace mucho tiempo. Los edificios históricos de Italia que habían durado incontables años no se veían por ninguna parte. En su lugar, solo había escombros y polvo. Por eso, estaba en silencio. Solo quedaban él y su oponente, y pronto, esos dos se reducirían a uno. Aún así, no perderé tan fácilmente. Murmurando esas palabras, Tony levantó su espada y apuntó a la espadachín rubia frente a él. Todo su cuerpo crujió con el movimiento y pedazos de su carne cayeron al suelo, desmoronándose como piedra. Puede que seas el espadachín más hábil que he visto en mi vida, pero... Tony respiró hondo y su aura menguante aumentó. La parpadeante luz de las velas de sus poderes se convirtió en un sol brillante y luego se condensó, reuniéndose en su espada. El aire en sus pulmones, la sangre en su corazón, la luz en su alma. Recomponiendo cuidadosamente lo poco que le quedaba, levantó su espada y la apuntó al cielo. Y te mostraré por qué los humanos podemos superar a los dioses. Seiber no respondió. En su lugar, crió a Excalibur. Al igual que Donnie, la energía se condensó en su espada, haciendo que emergieran luces doradas y flotaran como innumerables hadas. Un golpe final por un golpe final. El rey de espadas no tenía otra opción y el rey de acero honró su determinación. Tony dejó escapar un suspiro. Es una vergüenza. Quería mostrarle esto al maestro primero. Seiber no reaccionó. No pudo. Con las palabras de Donnie, el mundo se detuvo. Su figura era aguda y valiente, como si se hubiera hecho uno con su espada, no, con el mundo mismo. Por eso, sin su aprobación, nada podía moverse. Era el trabajo de su vida, el ataque más fuerte que formaba un espacio, un dominio que encarnaba el reino de la espada. El cuerpo de Donnie comenzó a descomponerse. La energía de su espada se convirtió en un veneno que lo devoraría por completo, dejando tras de sí nada más que una cáscara de acero. Convirtiéndose en uno con la espada. Convertirse en uno con el mundo. Era fácil de decir, pero la realidad era que uno se convertiría exactamente en eso. Al entregar su ser a la espada, Tony obtuvo el ataque más fuerte.
Pero al entregar su ser a la espada, le esperaba el fin del acero. Aún así, dio un paso al frente. Enfrentándose a su inevitable destino, dejando a un lado todas las preocupaciones, Tony blandió su espada. En ese instante, un solo tajo rasgó el tejido del tiempo y el espacio. Sobrepasando los límites del mismo mundo, una espada talló una grieta en la realidad y reveló el vacío que yacía debajo de ella. El acto fue la encarnación de la vida de Donnie, la verdad que alcanzó después de innumerables batallas y luchas que podían cortar cualquier cosa en el mundo. Pero... inútil. El ataque que podía destrozar cualquier cosa en el mundo llegó a Saber, y pasó junto a ella. No, no más allá de ella. El ataque la atravesó y, sin embargo, no la alcanzó. Como si fuera un espejismo, el ataque de Donnie atravesó el tiempo y el espacio, pero no pudo alcanzar al Rey del Acero. Saber observó cómo la figura del Rey Diablo con la que luchó se convirtió en acero y luego se desmoronó en chatarra. Fue solo cuando la última pieza se derrumbó en el suelo que dejó escapar un suspiro. Y una lástima. Le dio la espalda a los restos del Rey Diablo y se alejó. Ese último ataque fue realmente digno de respeto. Un tajo que talló la esencia del mundo. Era algo que le habría merecido un lugar en el trono si no fuera por el ser que controlaba todos los caminos que conducían a esa realidad. Saber negó con la cabeza. Lo que importaba ahora era simplemente cumplir con su deber y deshacerse de los Reyes Diablos. Cuanto antes se hiciera, antes ella y Shirou podrían regresar a Avalon. Y cuanto antes su corazón desgastado pudiera comenzar a recuperarse. Con ese pensamiento, Saber se alejó, centrando su atención en sus próximos objetivos. Dado que ese ser supremo tenía planes para el usurpador, y Shirou estaba lidiando con la falsificación, eso dejó 4. Uno en su tierra natal, uno en los Estados Unidos, uno vagando por el mundo y uno en el Reino del Medio. Y solo un poco más, Shirou. Entonces podemos irnos a casa. Rápidamente, como una tormenta repentina, el Rey del Acero y el Rey del Fin descendieron sobre el mundo. Y con la misma rapidez, los más fuertes de la humanidad desaparecieron. Kusanagi Godou descendió a la locura, recorriendo la tierra en busca de un medio para traer de vuelta a los muertos. Salvatore Donnie pereció, usándolo todo en un último intento por detener a su oponente. El revivido Marqués Boban no se encontraba por ninguna parte, dejando solo un castillo vacío con innumerables muertos vivientes. Y en Miya Shirou estaba desaparecida, desapareciendo después de enfrentarse al Rey del Fin. Con esos hechos, las asociaciones de magos de Italia y Japón se desesperaron. Pero no fueron los únicos. Al cabo de un día, llegaron noticias de todo el mundo de la caída de otros campeones. John Pluto Smith fue abatido mientras realizaba sus patrullas. El príncipe negro Alex se enfrentó a Lady Ginebra, pero cayó cuando un dios hereje desconocido lo atacó por la espalda. Madame Aisa, si bien su muerte no fue confirmada, hubo relatos de verla atacada por un grupo de dioses hereje caballeros y desaparecer después. Tras la muerte de los campeones, los dioses herejes descendieron a sus dominios. La destrucción y el caos se produjeron junto con la caída de cualquier tipo de civilización en esos países, ya que los mortales intentaron, pero no lograron, desafiar a los dioses. Pasó otro día y el resto del mundo depositó sus esperanzas en Luao. La última campeone, la gobernante del reino marcial, creó una batalla que abarcó toda Asia cuando los desconocidos dioses hereje la persiguieron. Pero ella, junto con toda la mitad occidental de Asia, fue vencida al final por una luz dorada. En una semana, los restos de la humanidad se contaban solo con pequeños focos dispersos por todo el mundo y aquellos en Japón, donde Kusanagi Godou, aunque presa de la locura impulsada por el dolor, continuó en su papel de campeone. El fin de una era había llegado con una tormenta de acero y luz dorada. Lo poco que quedaba de la humanidad volcó sus recursos en su protector final, incluso ofreciendo innumerables sacrificios por sus experimentos de vida y muerte para apaciguarlo en su locura. Pasó mucho tiempo de esa manera de caos, sangre y anarquía. Se perdieron innumerables vidas e innumerables cadáveres acribillaron la tierra. Pronto, incluso esos pequeños grupos de supervivientes dispersos por todo el mundo desaparecieron. Luego, en la víspera del Año Nuevo, en medio de polvo y nieve, Emilia Shirou regresó. Capítulo 22. Todo el mal del cielo. Alter. Un viento aullante soplaba a través del viento, esparciendo fragmentos de cristal. El polvo blanco cubrió la tierra, robándole el color. Aquí, donde una vez estuvo una ciudad próspera, solo quedaban escombros.
Con el fin de la era y la caída de los reyes demonios, casi todos los países y ciudades del mundo habían sido arrasados hasta los cimientos sin sobrevivientes. Italia y su capital, Roma, no fueron una excepción. Y así, a pesar de la ferocidad del viento, no había ningún ser presente para experimentarlo. Por eso, nadie se dio cuenta de su llegada. En medio del hielo, el viento y la nieve, un hombre emergió dentro de la ciudad en ruinas. Era alto y musculoso, poseía un cuerpo que podría haber servido de modelo para las esculturas de los antiguos héroes griegos. Estaba tan perfectamente definido que era impensable que fuera de carne y hueso en lugar de cincelado en piedra. O ese debería haber sido el caso si no fuera por las extrañas líneas que recorren todo su cuerpo. Su piel era de un tono ordinario, si no ligeramente pálida, pero las líneas que se podían ver a través de ella ciertamente no lo eran. Cada parte de su cuerpo estaba cubierta de líneas irregulares que parecían grietas. Algunos eran delgados, apenas visibles, mientras que otros tenían centímetros de ancho e imposibles de ignorar. Todos ellos se unieron donde debería estar el corazón del hombre y pulsaron plata, como si su cuerpo estuviera unido por mercurio líquido. A pesar de su torso desnudo, el hombre no estaba desnudo. Una faja plateada sujetaba lo que parecía la mitad inferior de un abrigo largo alrededor de su cintura y piernas. Cuando soplaba el viento, cambiaba para revelar pantalones negros y botas de cuero a juego, ambos con un extraño patrón geométrico de una caja. Silencio. Durante unos momentos, el hombre permaneció de pie sin decir una palabra. Su cabello, de un profundo color carmesí, se mecía suavemente mientras sus ojos se cerraban en contemplación. Cuando los abrió, se revelaron iris dorados, escaneando rápidamente los alrededores. Y así que eso es lo que sucedió. Shirou murmuró para sí mismo. La verdad detrás de su existencia. En este mundo, Emiya Shirou no existía. No había ningún estudiante ordinario que asistiera a la Academia Houna ni Emiya Kiritsugu nunca vagó por el mundo en busca de su ideal. Ambos hechos habían sido una invención, piezas unidas para darle un papel donde no debería tenerlo. Incluso el rey Delfín era un tercero, un Emiya Shirou de otro espacio y tiempo. Shirou era un farsante. Después de usar su magia, había sido destruido. El que obtuvo una magia verdadera y confió toda la espada que fabricó ya no existía. Con su último acto, su origen se había hecho añicos y esos pedazos del alma de Shirou se desvanecieron en el vacío. Al menos, ese debería haber sido el caso. Pero alguien había intervenido. Pandora, una verdadera diosa y la mujer dadora que todo lo da y que dio fuerza a los humanos para defenderse de los dioses herejes, buscó un campeón y reunió su alma rota, concediéndole un nuevo comienzo después de su fin. La razón de sus acciones entonces, y su nueva existencia, el responsable de atraer a la pareja que había estado descansando en Avalon para que sirviera como sus espadas fue... Shirou negó con la cabeza. Pensar en ese asunto podría venir más tarde. Por ahora, tenía que averiguar qué había sucedido en su ausencia. Parecía que apenas había pasado un momento para él, pero estaba claro que no era así. Definitivamente todavía estaba en Italia, pero no había edificios, ni gente, ni siquiera almas que quedaran allí. Solo quedaba el silencio y la nieve. ¿Qué le pasó a Liliana después de que lo dejó en el restaurante? ¿Y qué decir de Godou, que se había marchado con sus compañeros? ¿Y qué hay de Donnie, que lo llamó con una advertencia frenética? Shirou no lo sabía, pero por lo que podía ver, no creía que terminara bien. Pero eso era justo lo que pensaba. No era seguro. Y como no era seguro, todavía había una posibilidad de que estuvieran bien. Y mientras le quedaba esa única oportunidad, ¿cómo estaba ahora? Así que finalmente has vuelto. HMPH, te tomó bastante tiempo. Una voz lo llamó. Uno que no había escuchado en mucho tiempo. Uno que no esperaba escuchar en absoluto. Mientras esa voz tranquila y envejecida resonaba en su mente, Shirou murmuró, «Marqués Boban». En las profundidades de Roma, enterrados bajo la ciudad, existían antiguos pasadizos subterráneos en una tierra de muertos. Aunque se habían descubierto partes de ella en los últimos años, las antiguas catacumbas que contenían cuerpos y reliquias del pasado lejano permanecían intactas. La razón de esto sería el miasma oscuro que envuelve todo en la oscuridad. Los mortales no podían esperar acercarse y los que lo hacían vagaban en la oscuridad, perdidos y olvidados hasta que se unían a los muertos enterrados allí. Pero eso era natural. Después de todo, era la entrada al inframundo.
Dentro de ese lugar donde reinaban los muertos, en una capilla con pinturas descoloridas en sus paredes, el marqués Boban suspiraba desde un trono de calaveras. Acababa de transmitir su mensaje a Shirou y ahora no tenía nada mejor que hacer que esperar. A su alrededor, los muertos vivientes resucitados, los restos de aquellos que murieron injustamente en la tierra de arriba, estaban listos. Ese maldito chico, murmuró Boban. Lo reconocí como mi rey por haberme derrotado, pero ir y dejar atrás semejante lío, suspiró, pareciendo por una vez el anciano que era. Señor Boban. Una vocecita lo llamó. Era un niño, un muchacho vestido con ropas harapientas. Boban cerró los ojos por unos momentos y murmuró en voz baja, pero luego dijo: ¿Qué pasa, niño? El niño se estremeció y luego dijo: nos preguntábamos si podríamos comer algo ahora. Y dijiste que podríamos después de unas horas ahí. El chico se quedó callado, apartando la vista de la aguda mirada de Boban. Si el yo del pasado de Boban pudiera verlo ahora, ese hombre lo habría pasado a cuchillo en un instante. Burlándose de los niños, escondiendo a los pocos supervivientes en las profundidades del subsuelo, utilizando a sus autoridades no para ganar sirvientes sino para dar una vida falsa a las almas persistentes llenas de remordimientos, la derrota lo había ablandado. Demasiado. Pero... y no se puede evitar. Boban hizo un gesto con la mano y las figuras emergieron de la oscuridad. El niño se estremeció, pero de alguna manera se las arregló para mantener la calma incluso cuando apareció la forma completa de las figuras. Cadáveres con rasgos indistinguibles de la descomposición. Debajo de la ropa hecha jirones, las heridas grises revelaban huesos blanqueados y vísceras podridas. Era un espectáculo horrible, solo ligeramente suavizado por el hecho de que llevaban mochilas llenas hasta el borde de comida enlatada y otros suministros. Estos eran los sirvientes no muertos que Boban envió a buscar en la ciudad de arriba. Debido a que el final llegó tan repentinamente, había muchos lugares que todavía tenían suministros. Y dado que a los dioses herejes responsables del fin ya no les importaba o pensaban que era normal que los muertos vivientes vagaran por la tierra, los sirvientes de Boban pudieron vagar por la tierra sin ser molestados. Uno de los cadáveres levantó una mano y señaló al niño, haciéndole señas para que lo siguiera. Si cualquier persona común hubiera visto eso, habría gritado de miedo por la vida del niño. Sin embargo, el niño no tenía miedo ni era cauteloso. En cambio, dejó escapar una sonrisa brillante y se inclinó hacia Boban. Gracias, señor Boban. Dejando esas palabras, el chico siguió rápidamente a los muertos vivientes de vuelta a la oscuridad, sin duda dirigiéndose a recoger a los otros pequeños erizos que Boban había salvado. El rey diablo más viejo miró fijamente la figura del niño que se retiraba. Y derecha. No se puede evitar. El marqués volvió a murmurar estas palabras y luego negó con la cabeza. Ah. La mirada de Boban se volvió hacia arriba y dijo: será mejor que ese rey mío se dé prisa. Tengo más de unas pocas palabras para decirle a la cara. Si no hubiera estado encadenado por las palabras de Shirou, nada de esto habría ocurrido. En lugar de quedar atrapado bajo tierra y usar su autoridad sobre los muertos vivientes para proteger a los pequeños erizos, Boban estaría afuera luchando contra los innumerables dioses herejes que habían descendido sobre el mundo. En cambio, había sido degradado a una simple niñera. Él, el campeón más temido de los últimos 3 siglos, no era más que una niñera. Pensarlo era suficiente para volver loco a HM, pero, de nuevo, no se pudo evitar. Dado que el noble rey de Boban había resucitado y desaparecido durante los últimos meses y con los otros campeones muertos o enloquecidos, como era el caso de Kusanagi Godou, Boban era el único que se veía obligado a cargar con la carga de salvaguardar el futuro de la humanidad. Aunque lo detestaba y deseaba poder hacer lo contrario, no tenía sentido gobernar un mundo vacío, incluso si disfrutaba de la soledad. Después de todo, ¿cómo iba a divertirse si no había tontos que trataran de oponerse a él? Así que allí permaneció Boban, sentado en un trono de calaveras y con el comportamiento de un verdadero rey diablo, aunque su papel actual no fuera exactamente ese. Mientras lo hacía, el marqués se encontró con que su mirada se dirigía hacia la pared opuesta a él y el antiguo fresco, una pintura en acuarela, detallado sobre él. El cuento de Orfeo. Un hombre que se aventuró en las profundidades del inframundo para recuperar a su amante, pero fracasó en el último paso. Dicho esto, Boban desvió su mirada hacia el sarcófago de piedra que descansaba en la base del fresco. A diferencia del resto de la capilla e incluso del resto de las catacumbas, el sarcófago era nuevo.
Hecho de mármol puro y cubierto con innumerables runas, el trabajo combinado de las almas persistentes de la cruz negra de bronce y la cruz negra de cobre, el poder de Osiris estaba imbuido en su interior. Ese poder, y a su vez ese sarcófago, servían de lugar de descanso a una joven doncella que dormía entre el velo de la vida y la muerte. Sin embargo, ese poder se estaba desvaneciendo. A pesar de poseer la autoridad de la muerte, Osiris no era el verdadero gobernante del inframundo y no podía controlar el ciclo de la vida y la muerte. En el mejor de los casos, con el poder de Osiris, el sarcófago solo podía retrasar lo inevitable. Al ver eso, Boban murmuró: «No tardes demasiado, rey. Tu Eurídice no puede esperar mucho más». Godou negó con la cabeza. Mirando la sangre que se acumulaba ante él, murmuró: «Otro fracaso». Había innumerables leyendas de resurrección registradas en los archivos del Comité Compilador de Historia. Aunque no eran más que mitos y fábulas, con Atenea completamente restaurada a su estatus de diosa y Yuri mejorada por el otorgamiento de Godou a la juventud, Godou pudo ordenar lentamente los granos de verdad ocultos dentro de esos cuentos. Algunas eran ciertas, pero inverosímiles. Por ejemplo, existía un ritual de resurrección que requería la vida de 1000 niños recién nacidos. Usando la vida y las almas recién establecidas como catalizador, era posible revivir a alguien recientemente fallecido. Sin embargo, dado que la población mundial era de solo unos pocos cientos como máximo, fue imposible hacerlo hasta al menos unas pocas décadas más. Godou no podía esperar tanto. Otros eran plausibles, pero no funcionaron cuando se probaron. Por ejemplo, había un registro en el que ofrecer el alma de alguien cercano al difunto y un cuerpo de estructura similar llamaba a la persona fallecida y le otorgaba una nueva vida a través de un sacrificio voluntario. Sin embargo, cuando Godou intentó el ritual con el padre de Erika y Ariana, no sucedió nada, excepto que ambos murieron en el proceso de una manera bastante sangrienta y dolorosa. La última categoría de rituales eran aquellos que eran verdaderos pero incompletos. Por ejemplo, había un registro de alguien que usaba el Santo Grial para materializar el alma. Con una vasija preparada en la mano, ya sea en forma de homúnculo o algo similar, era posible otorgar al alma una nueva vida. Y puesto que el alma llevaba el registro de yo, la vasija se remodelaría a sí misma en la forma de la imagen escrita en el alma, resultando así en una verdadera resurrección. Sin embargo, aunque Godou logró obtener el Santo Grial matando a Ginebra y a su caballero, el ritual fue imposible de realizar. No faltaban vasijas para el alma de Erika. Él y Atena habían preparado más de una docena de ellos de chicas que coincidían aproximadamente con la complexión de Erika, preservándolos en magia de éxtasis después de que Atena se llevara sus almas. El problema era que faltaba la parte clave del ritual, específicamente el ritual en sí. Los únicos registros que quedaron fue su descripción y que involucraba una hechicería perdida a los siglos conocida como Ebensfell. Pero incluso si no tenían el ritual exacto, Atenea le había asegurado que aún sería posible entre la diosa y Yuri si utilizaban las líneas místicas de Tokio. Solo quedaba la tarea de localizar el alma de Erika. El método más fácil habría sido usar su cuerpo como catalizador, pero después de que ese traidor la matara, el cuerpo de Erika desapareció. El siguiente mejor método habría sido llamar a su alma de vuelta con algo vinculado a ella como catalizador, pero la invasión de esos malditos dioses herejes había tirado ese plan por la ventana. Todo lo que quedaba era que Godou examinara físicamente el proceso de la vida y la muerte para determinar el lugar al que se atraían las almas y buscar a Erika allí. Era una cámara oscura en el fondo de una biblioteca anodina, la antigua base secreta del Comité de Compilación de Historia. Allí, se había establecido un gran círculo ritual a través de la carne y la sangre de 13 brujas y mimicos. En el centro, se colocó una mesa de piedra sobre una taza aparentemente inocua. Godou estaba de pie en la parte delantera de la mesa, observando cuidadosamente cómo la sangre fluía a lo largo de su superficie hacia la taza. Mientras lo hacía, usó una combinación de la cabra y las autoridades del carnero para tratar de sentir dónde se desvaneció el alma de su último sacrificio. Pero no pudo. Gritó una voz desde atrás. Tímido, pero amable. Tal vez deberías tomarte un descanso, Godou-san. ¿Tomar un descanso? La voz de Godou resonó en la cámara, fría y aguda. Yuri. ¿No quieres volver a ver a Erika? Lo hago. Realmente lo hago, Godou-san. Pero, esto es... vacilación. Godou se dio la vuelta. Yuri estaba allí, al alcance de la mano.
Como había estado durante los últimos meses, estaba vestida con su traje de doncella del santuario. Con él, a pesar de que la cámara estaba tenuemente iluminada, su belleza pura parecía brillar y servía como un faro de luz. Con sus constantes fracasos y desesperación, ella era lo único que mantenía de Godot en marcha. Sin embargo, en ese momento la belleza de Yuri se vio empañada. Ella evitó su mirada, su rostro pálido, y dijo: «Esto es demasiado». Godot guardó silencio. ¿Demasiado? En todo caso, era demasiado poco. ¿Qué fueron unas pocas vidas sin valor para su amada Erika? Si no fuera por el hecho de que los necesitaba como recursos, habría dejado que los dioses herejes arrasaran y aniquilaran a los sobrevivientes hace mucho tiempo. En cambio, los protegió. Por eso, porque les dio la vida, le debían al menos eso a cambio. Esos eran los pensamientos de Godot. Aún así, no dejó que se notaran en su rostro cuando miró a Yuri. En cambio, puso una suave sonrisa y la atrajo hacia un abrazo. Tienes razón, Yuri. He estado actuando un poco aterrador recientemente, ¿no? Se puso rígida ante el repentino contacto. Pero, cuando Yuri escuchó la voz de Godot, se relajó y le devolvió el abrazo. Sí, pero entiendo por qué. Es lo justo, ¿verdad? Godot es el que protege a todo el mundo. Así que, un poco de egoísmo está bien. Vacilante, pero autonacionalizante. Incluso si Yuri no parecía creer completamente en sus propias palabras, al final, se había convencido a sí misma. Godot sonrió y dio un paso atrás. Me alegro de que te sientas así, Yuri. Pero no tienes que forzarte. De hecho, ¿por qué no vuelves y descansas un poco? Te prometo que volveré pronto. Entonces tómate un rato a solas. ¿Qué dices? Yuri se sonrojó y murmuró, pervertido, pero luego asintió y salió de la cámara. En el momento en que Yuri cerró la puerta detrás de ella, la sonrisa de Godot se desvaneció y se volvió hacia el cadáver que yacía sobre la mesa frente a él. Una figura se materializó en la oscuridad a su lado. Era una mujer con una belleza indescriptible, una diosa esculpida en carne y hueso. Con un vestido blanco puro y una corona dorada alrededor de su cabello blanco igualmente prístino, se encontraba en completo contraste con la cámara oscura y mórbida. Atenea. Godot saludó a su diosa y dijo: «Parece que lo has conseguido». La diosa asintió. Si bien fue un poco problemático guiar los pensamientos de Yuri sin que ella se diera cuenta, parece haber funcionado bien al final. Pensar que esa chica de corazón puro eventualmente comenzaría a aprobar tu despiadada determinación, bueno, supongo que es una prueba de la luz cegadora del amor. Godot asintió bruscamente y volvió a centrar su atención en el cadáver que tenía delante. Era una niña. Joven, a lo sumo un primer año de secundaria. Su lindo rostro estaba congelado por la desesperación y la incredulidad, mientras que su cabello castaño oscuro de 2 colas estaba extendido en un desorden detrás de su cabeza. Él la miró fijamente durante un momento más, como si quisiera grabar su imagen en su mente, y luego suspiró. Y pensé que la familiaridad sería lo suficientemente fuerte como para sentir su alma mientras se iba, pero parece que esto fue un fracaso. Atenea siguió la mirada de Godot y luego agitó la mano. Sombras emergieron de debajo de la mesa y cubrieron tanto la sangre que goteaba como el cadáver. Cuando las sombras se despejaron, no había señales de que hubiera nada sobre la mesa. Eso es de esperar, dijo Atena. Incluso para mí, es difícil percibir el alma. Sin embargo, estoy seguro de que Milord Godot será capaz de hacerlo. Después de todo, eres alguien que ha superado los límites tanto de los humanos como de los dioses. Como en respuesta a las palabras de Atenea, una espada de pura oscuridad, bordada con carmesí, apareció frente a Godot. Mirándolo fijamente, una sonrisa cruel torció el rostro de Godot. Tienes razón. Después de todo, yo soy la victoria. Es solo cuestión de tiempo. Sí, es cuestión de tiempo. Entonces, podría revivir a Erika. Entonces, pudo descubrir cómo ese traidor se había desvanecido ante sus propios ojos. Y entonces, podría matar al mentiroso senpai que una vez pensó que era su aliado. Solo es cuestión de tiempo. Shirou corrió a través de las ruinas de Italia hacia el lugar que Boban le había dicho. Mientras lo hacía, hizo un rápido análisis de su cuerpo. Al enfrentarse a la verdad de su existencia, sus poderes habían colapsado. El rastreo, sus autoridades, refuerzos, antes de que pudiera usarlos todos a la vez porque se había establecido un equilibrio. Sin embargo, ahora, no se habían ido, pero eran diferentes.
Ya no podía sentir a sus autoridades. La divinidad de Angra Mainyu, las porciones robadas de Goban, el lacrimosa de Caín, se habían ido. Shirou ya no era capaz de extraer sus poderes. Pero eso no significaba que ya no tuvieran efecto. En lugar de ser habilidades separadas a las que recurría, se convirtieron en parte de su existencia. Su presencia se volvió imperceptible, oculta de la creación por el avesta del vacío de Angra Mainyu. Podía oír el lamento de los injustamente asesinados a través de la lacrimosa de Caín. Con la habilidad usurpada Servant muerto de Goban, obtuvo el control sobre la vida y la muerte. El castigo rojo le otorgó el control sobre las llamas, y Durandal le concedió el control sobre el acero. En cuanto a su magia, los refuerzos ya no eran necesarios. El proceso a través del cual regresó al mundo refinó su cuerpo a algo más allá de la humanidad. Proyección, era posible, pero poseía un proceso superior de forja de instrumentos divinos que ahora podía usar sin costo alguno. La advertencia era restringirlo a una sola arma a la vez, pero poseía tanto la habilidad como la destreza para hacerlo sin demora. Y luego estaba su realidad de mármol. Antes, con su alma destrozada, era imposible utilizarlo. Pero ahora, alguien estaba vivo. El pensamiento atravesó el suyo propio, conectado a su mente a través de sus sentidos recién adquiridos. Shirou se detuvo y examinó la zona. Escombros cubiertos de nieve en todas direcciones. Y en esos escombros, quedaba algo vivo. Sin embargo, no parecía ser del todo humano. Shirou frunció el ceño y caminó hacia la fuente de vida que sentía. Parecía que el lugar había sido una especie de plaza en el pasado. A su alrededor, Shirou podía ver los huesos blanqueados de cadáveres muertos hacía mucho tiempo. Que algo estuviera vivo en ese entorno solo podía considerarse un milagro. Al principio, no vio nada. No importaba cómo Shirou inspeccionara el área, solo podía ver nieve, muertos y escombros. Pero sus sentidos le decían que había más de lo que sus ojos podían ver. Justo cuando estaba a punto de derretir la nieve con llamas para verlo mejor, algo se movió e hizo que la nieve se moviera. Shirou se preparó. Una sola espada apareció en su mano, una forjada a partir del sacrificio amoroso y los ideales de las espadas que podían llegar a la Villa Imperial. Aunque no debería haber nadie que pudiera verlo en este momento, no podía tener demasiado cuidado. Más nieve se movió, revelando un montón de chatarra. Pero después de eso, no hubo más movimiento. Además, la señal de vida que sentía se estaba oscureciendo, y en su lugar había un aura creciente de muerte. Curioso, Shirou se acercó. Y entonces una voz lo llamó. ¿Y maestro? ¿Eres tú? Shirou se congeló y luego dijo. ¿Donnie? ¿Lo es, eh? Bien. Bien, podría verte por última vez antes de desaparecer. Shirou frunció el ceño y miró el metal. Era imposible ver la figura de aquel enérgico y excéntrico campeón rubio desde la chatarra que tenía delante. Sin embargo, Shirou podía sentir esa aura de quien lo llamaba maestro. Se estaba adelgazando. En verdad, ya era un milagro que se hubiera aferrado durante tanto tiempo. Mirando los restos de Donnie, aunque Shirou no podía ver al hombre en sí, era posible que vislumbrara su alma a través de sus nuevos poderes. Y a partir de ahí, pudo ver lo que Donnie quería decir. Un alma con plata pura. Sin embargo, estaba completamente corroído en lugares con óxido. Como el acero dejado fuera demasiado tiempo, estaba completamente podrido y a punto de romperse por completo. ¿Y qué te pasó? Algo así no se podía hacer normalmente. ¿Recibir tanto daño? Ja, no es gran cosa. Solo usé un ataque definitivo. Es una vergüenza. Estuve a punto de conseguirla, pero parece que tuve un solo concepto erróneo. Ah, ¿pero qué estoy diciendo? Maestro. Ha sido bueno. No sé cómo está el mundo ahora mismo, pero estoy seguro de que contigo puede. No hables como si fueras a desaparecer. ¿Y maestro? Shirou se concentró. Aunque era diferente, aunque todavía no lo entendía todo, sabía una cosa sobre sí mismo. Este cuerpo fue hecho para salvar. Un alma destrozada a través del tiempo, unida, colapsada y luego reforjada. Aunque cambió, volvió a estar completo una vez más. El resultado podría haber sido diferente si Donnie hubiera sido un ser humano ordinario, pero era como Shirou, un campione. Y como campione, había mucha divinidad para que la usara. Shirou extendió la mano. Un lugar más allá de la vida y la muerte. El vacío fuera de la existencia. Era el límite de la vida y la inmortalidad.
En este vacío, existían dos seres. Uno de ellos era un aliado de la humanidad. Aunque responsable de desatar innumerables males en el mundo, fue ella quien les otorgó la fuerza para luchar y negar a los dioses. Pandora. La que creó el ciclo de la usurpación, fue la madre de todo campeón y la guardiana de la humanidad contra los dioses. Al menos, ese era su nombre ahora. Poderoso, pero no todopoderoso. Sobre todo frente a la otra presencia en el vacío. Un rugido furioso resonó en el vacío. Pandora. Te atreviste. Realmente te atreviste. Una presencia que llenaba el vacío sin fin, un poder que se apoderaba de toda la existencia en la palma de sus manos, incluidos los dioses y la humanidad por igual, rugía. Frente a eso, incluso el rey Delfín se vería, y había sido, obligado a bajar la cabeza. Sin embargo, Pandora no lo hizo. En cambio, simplemente sonrió. Ya es demasiado tarde. Pronto, tu reinado habrá terminado. Era un truco. Un defecto en su omnipotencia que se produjo por casualidad. Debido a un desgarro en el destino y debido a la determinación de Pandora, el vicio de ese tirano sobre su mundo pronto llegaría a su fin. Tú. La voz rugiente resonó una vez más y un poder absoluto se apoderó de Pandora. Incluso con sus poderes, era imposible resistirse. Pero ya no lo necesitaba. Una risa tranquila resonó en el vacío, infantil y a la vez solemne. Un rey, un héroe, un señor. El que salva, y el que se salvó. Pandora sonrió, frente a aquel que estaba en todas partes y en ninguna a la vez, el verdadero usurpador en este mundo. He aquí, el verdadero mal despierta ante la mirada del rey tirano, ¿no es así, todo el cielo? La presencia dominante extendió la mano para agarrar a Pandora, pero para cuando su agarre la alcanzó, ella se había desvanecido, desmoronándose en el vacío mismo. Todo lo que quedaba era un rugido furioso y el caos burbujeante disfrazado de orden.